Hola, soy la doctora María, especialista en salud integrativa y longevidad. Hoy quiero hablarles de algo que, aunque muchas veces se normaliza, puede tener un impacto devastador en la calidad de vida: el dolor de cabeza crónico. ¿Alguna vez te has preguntado si esa migraña diaria que te acompaña desde hace años podría tener una causa silenciosa que nadie te explicó? En este video, quiero compartir contigo la historia real de una mujer que convivió durante décadas con ese dolor constante, acreditando que era algo de ella, algo incurable, hasta que un pequeño comentario mudó todo. Esta historia no solo muestra cómo nuestros hábitos pueden sabotear nuestro bienestar sin que lo notemos, sino también cómo es posible retomar el control y vivir sin dolor. Si tú o alguien cercano sufre de migrañas o dolores de cabeza frecuentes, quédate hasta el final. Esta experiencia puede abrirte los ojos, como le ocurrió a Alicia. Decidí escribir esto porque nunca imaginé que algo tan simple como cambiar la forma en que comía podía transformar por completo mi día a día. Me llamo Alicia, tengo 69 años y, sinceramente, ya había aceptado que el dolor de cabeza era parte de mi vida. Desde hacía más de 10 años, no había un solo día en que no me despertara con una presión constante detrás de los ojos, una punzada que comenzaba leve y, a lo largo del día, se volvía insoportable. Probé de todo: resonancias, tomografías, remedios fortísimos que me dejaban aturdida, acupuntura, masajes, hasta esos parches que se ponen en la frente. Nada funcionaba. Los médicos siempre decían lo mismo: tensión acumulada, envejecimiento, hormonas. Y yo, metódica como siempre fui, tentaba seguir todas las recomendaciones, pero al final del día, seguía con la cabeza a punto de explotar. Me sentía agotada, frustrada y resignada. Mi rutina era siempre la misma. Me levantaba temprano, preparaba un café bien fuerte, de esos que te despiertan con solo olerlos, y lo tomaba sola en la cocina, en silencio, sin comer nada. Era mi momento. Nunca fui de desayunar, sentía que no me entraba comida tan temprano, y además el café me ayudaba a ponerme en marcha. Después me ponía a hacer las tareas de la casa, iba al supermercado, cuidaba del jardín, y cuando me daba cuenta, eran las 3 o 4 de la tarde y recién ahí comía algo. A veces era solo un pedazo de pan con queso, o un poco de arroz que había sobrado del día anterior. Luego pasaban otras 5 o 6 horas sin comer. Y así, día tras día. Pero nadie me había explicado que eso podía estar afectando mi salud. Siempre pensé que comer poco era bueno, que tomar café en ayunas no hacía mal, que esas migrañas eran por el estrés o la edad. Hasta que un día, mientras regaba las plantas del frente, mi vecina Teresa, una mujer simpática, siempre con una sonrisa y mucho más animada desde que empezó una reeducación alimentaria, me preguntó cómo estaba. Le conté que seguía con esas malditas migrañas, y ella me dijo algo que me dejó pensando: ¿será que no es tensión, Alicia? A veces es hipoglucemia, o una desregulación hormonal por no comer bien. Yo me quedé muda. Jamás nadie había mencionado eso. No lo descarté de inmediato porque Teresa, en pocos meses, había cambiado muchísimo. Se la veía con más energía, más concentrada, sin esas ojeras que solía tener. Esa misma tarde, me senté con mi esposo y le dije que quería buscar una nutricionista. No tenía expectativas, pero algo dentro de mí decía que ya era hora de mirar para otro lado. No tenía nada que perder. La cita con la nutricionista fue reveladora. Se tomó el tiempo de escucharme, cosa que yo ya no estaba acostumbrada. Le conté todo: mis horarios, mi rutina, mi café fuerte sin desayuno, mis comidas irregulares, mis dolores de cabeza eternos. Ella me miró con calma y me dijo algo que me descolocó: Alicia, tu cuerpo lleva años pidiéndote ayuda y tú lo estás ignorando sin darte cuenta. Me explicó que el exceso de cafeína en ayunas podía alterar mi sistema nervioso, que pasar tantas horas sin comer afectaba mis niveles de azúcar en sangre, y que la falta de nutrientes esenciales como el magnesio y las proteínas estaba debilitando mi capacidad de recuperación. Nunca nadie me había hablado de eso. Me sentí entre culpable y aliviada. Por primera vez, alguien me estaba mostrando una posible causa concreta, y no una suposición más. Salí de ahí con una hoja llena de indicaciones, pero sobre todo con una sensación de esperanza que no sentía hace años. Empecé al día siguiente. No fue fácil. La idea de comer temprano me daba náuseas al principio, pero seguí las sugerencias al pie de la letra: un desayuno con huevos revueltos, unas rodajas de banana y un té suave. Dejé el café de lado por unos días, lo cual fue un desafío en sí mismo. También empecé a comer algo ligero a media mañana, almorzar temprano, incluir hojas verdes, semillas, aguacate, y sobre todo, mantener intervalos regulares entre las comidas. Me costó adaptar mi cabeza más que mi estómago. Llevaba décadas repitiendo los mismos patrones. Pero el simple hecho de probar algo distinto ya me hacía sentir más viva, más activa, como si estuviera tomando de nuevo las riendas de mi salud. Lo más impresionante fue lo que pasó en la primera semana. No voy a mentir,
pensé que no sentiría ninguna diferencia tan rápido. Pero al cuarto día, me di cuenta de que había pasado toda la mañana sin ese peso detrás de los ojos, sin esa neblina mental que me acompañaba desde que me despertaba. Me sentía más lúcida, más tranquila, incluso más amable conmigo misma. Fue raro. Me acuerdo de estar sentada en la sala, leyendo una revista, y notar que estaba disfrutando el momento. Hacía mucho que no me pasaba eso. Solía abandonar los libros o el tejido a los pocos minutos porque el dolor no me dejaba concentrarme. Esa mañana, en cambio, me perdí en la lectura como cuando era más joven. No podía creerlo. Llamé a Teresa para contarle. Me dijo algo muy simple: cuando el cuerpo deja de defenderse todo el tiempo, empieza a vivir de nuevo. Las siguientes semanas fueron una mezcla de redescubrimientos y pequeñas victorias. Volví a costurar, algo que había dejado por completo porque la luz y el esfuerzo visual empeoraban el dolor. Volví a poner música mientras cocinaba. Empecé a caminar al final de la tarde con mi marido, sin sentir esa presión constante en la frente que me obligaba a quedarme sentada en el sofá. Las migrañas no desaparecieron por completo de inmediato, pero dejaron de ser una tortura diaria. Pasé de tener dolor todos los días a sentirlo solo 1 o 2 veces por semana, y con mucha menos intensidad. Era como si mi cuerpo finalmente estuviera respirando aliviado. Me daba cuenta de que no era solo lo que comía, sino cuándo y cómo comía, lo que marcaba la diferencia. Nunca imaginé que algo tan básico podía ser tan poderoso. Una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta de lo desconectada que estaba de mi propio cuerpo. Siempre pensé que ser organizada era suficiente para estar sana. Tenía mis horarios, mis rutinas. No fumaba, no bebía, caminaba de vez en cuando, pero no escuchaba mis señales internas. Me acostumbré tanto al malestar que lo normalicé. Pensaba que era la edad, el estrés, el ya no tener 40. Pero ahora que empecé a alimentarme con intención y regularidad, entendí que mi cuerpo llevaba años intentando hablarme. Cada punzada, cada mareo leve, cada día sin concentración, eran alertas que yo ignoraba. Esa desconexión, más que el dolor mismo, fue lo que me dio más tristeza al darme cuenta de todo lo que me había perdido por no prestarme atención. Recuerdo un día en particular que me marcó mucho. Era un domingo por la mañana, y me levanté con una claridad mental que hacía años no sentía. Abrí la ventana, preparé mi desayuno tranquilo, un poco de yogur natural con semillas de chía y rodajas de manzana, y me senté en la mesa con una taza de té. Sin apuros, sin ese zumbido en la cabeza que me apuraba todo el tiempo. Fue como reencontrarme conmigo misma. Llamé a mi hija y estuvimos charlando por videollamada casi 1 hora, riéndonos como no hacíamos desde hace meses. Antes, esas llamadas eran breves porque yo me sentía impaciente, irritable, con ganas de acostarme. Ese domingo entendí que no era solo una cuestión de alimentación, era mi vida entera que había estado limitada por un malestar que parecía eterno. Una semana después de ese domingo tranquilo, tuve una conversación con mi esposo que me hizo llorar. Estábamos almorzando, algo simple, pollo al horno con batatas y ensalada, y me miró con una cara que hacía tiempo no veía. Me dijo: «¿Volviste, Alicia? ¿Estás de nuevo conmigo?». En ese momento me di cuenta de cuánto me había apagado sin siquiera notarlo. Durante años, él había convivido con una versión mía cansada, irritable, encerrada en el dolor. Y yo pensaba que estaba haciendo lo mejor posible. Me volví experta en ocultar lo que sentía para no preocupar a nadie, pero internamente, cada día era una batalla. Yo ya no salía, evitaba reuniones, dejé de participar del club de lectura, y hasta rechacé invitaciones de mi nieto para ir a sus funciones escolares. Todo eso por culpa del dolor. Y en ese almuerzo, mientras masticaba lentamente y sentía que mi cuerpo estaba en paz, entendí que había perdido muchas cosas por no haber recibido la orientación correcta antes. Me dio rabia, sí, pero también me dio fuerza. Pensé, si en tan poco tiempo ya estoy volviendo a mí, ¿qué más puedo recuperar si sigo cuidándome así? No voy a mentir y decir que todo fue perfecto desde el primer momento. Hubo días difíciles, especialmente al principio, cuando el cuerpo todavía estaba adaptándose a los nuevos horarios y a la ausencia del café fuerte que me había acompañado por más de 40 años. Me dolía la cabeza algunas veces, pero ya no de la misma manera. Era diferente, más leve, como si mi cuerpo me estuviera diciendo: «Estamos en camino, pero aún queda por ajustar». También me costaba organizar las comidas al principio. Yo, que siempre fui metódica, descubrí que estaba demasiado automatizada y que mis rutinas eran rígidas pero no saludables. Aprendí a planificar mi día de forma más amable, sin castigarme si un almuerzo se atrasaba o si una merienda era más simple. Lo importante era no volver a pasar horas sin comer, no cargar mi cuerpo con estimulantes en ayunas, y entender que comer no era solo una función fisiológica, era una forma de cuidarme. Comencé a llevar un pequeño diario donde anotaba cómo me sentía después de cada comida. No era algo obligatorio, pero me ayudaba a ver los patrones. Por ejemplo,
Noté que cuando comía aguacate con huevo en la mañana, tenía una energía más constante. Descubrí el poder de las semillas, de los vegetales verdes oscuros, del agua. Sí, del agua. Yo no tomaba ni 1 litro por día, y ahora era casi religiosa con eso. Lo que parecía un detalle sin importancia resultó ser parte de todo el proceso de sanación. Un momento que me conmovió especialmente fue una tarde cualquiera, en la que estaba sentada tejiendo en la sala, y me di cuenta de que llevaba más de 1 hora completamente concentrada, sin interrupciones ni molestias. Antes, cada 5 minutos tenía que parar, frotarme la frente, cerrar los ojos por el ardor o simplemente rendirme. Ese día no. Estaba haciendo una manta para mi nieta recién nacida, y cada punto que avanzaba era como un símbolo de algo mayor, mi regreso a la vida que había abandonado. Me emocioné tanto que tuve que dejar la lana sobre las piernas y respirar profundo. Era la primera vez en años que sentía que mi cabeza me pertenecía de nuevo, que no era una prisión de la que tenía que escapar a cada rato. Lloré en silencio, de alivio, de gratitud, de una tristeza que por fin se estaba yendo. Fue ahí cuando supe que esa transformación no era pasajera. Era real, era mía, y yo no iba a dejar que se escapara. Otro cambio muy fuerte fue en mi estado de ánimo. Durante años, viví con una especie de irritación constante, una impaciencia que no podía controlar. Todo me molestaba, los ruidos, la luz, las preguntas simples. Pensaba que era normal, que era parte de la edad o del cansancio. Pero no. Descubrí que mucho de ese malestar venía de la falta de nutrientes esenciales, de los picos y caídas de glucosa, de una inflamación interna que yo no sentía físicamente, pero que afectaba mi cerebro. Cuando empecé a comer de forma regular, balanceada, con más atención a lo que realmente necesitaba, esa nube mental empezó a despejarse. Volví a tener ganas de conversar, de escuchar, de planear cosas. Mi esposo me lo dijo un día en tono de broma: ya no me regañas por cómo estaciono el auto. Y nos reímos. Pero en el fondo, yo sabía que eso no era solo humor. Era señal de que algo profundo estaba cambiando dentro de mí, más allá del dolor de cabeza. Algo que me sorprendió muchísimo fue darme cuenta de cómo había normalizado sentirme mal. Antes de empezar este cambio, si me preguntaban cómo estaba, mi respuesta automática era: bien, lo de siempre. Pero lo de siempre, significaba vivir con dolor, cansancio, neblina mental, y la sensación constante de que algo andaba mal dentro de mí. Solo me di cuenta de eso cuando empecé a sentirme diferente. Fue como salir de un cuarto oscuro y ver la luz por primera vez en mucho tiempo. Me daba cuenta de cosas que antes me pasaban desapercibidas, como el sabor real de las frutas, el placer de una caminata sin molestias, o la calma de una mañana sin ansiedad. Empecé a recuperar no solo mi salud física, sino también mi sensibilidad para disfrutar lo cotidiano. Volví a poner flores frescas en la cocina, a cantar bajito mientras cocinaba, a abrir las ventanas temprano y respirar profundo. No eran grandes gestos, pero para mí, eran signos de una vida que volvía a florecer desde adentro. Con el paso de los días, mi confianza también empezó a crecer. Antes me sentía débil, dependiente de medicamentos, de citas médicas, de explicaciones que nunca llegaban. Ahora sentía que tenía herramientas reales en mis manos. No necesitaba una pastilla cada vez que me dolía la cabeza, necesitaba mirar mi horario de comidas, revisar si me había hidratado bien, si había dormido lo suficiente. Empecé a entender mi cuerpo como un sistema inteligente, que respondía con claridad si yo lo cuidaba de forma coherente. Eso me dio una seguridad que no sentía desde hacía años. Por primera vez, sentía que tenía el control de algo que siempre me había controlado a mí. Y lo más importante, ya no tenía miedo. Porque antes, cada dolor era una amenaza, una sombra. Ahora, cuando alguna molestia aparece, ya no entro en pánico. Respiro, escucho mi cuerpo, ajusto lo que tengo que ajustar y sigo. Esa paz no tiene precio. Una de las cosas que más valoro de este proceso es que no se trata solo de los cambios visibles, sino de lo que ocurre internamente. Antes, sentía que mis emociones estaban atrapadas en un círculo vicioso de estrés y dolor. La incomodidad física afectaba mi estado de ánimo, y mi estado de ánimo empeoraba aún más el dolor. Era un ciclo interminable. Ahora, con este nuevo enfoque en mi alimentación, he logrado soltar esa carga. Puedo decir que mi mente también está más tranquila, más despejada. Me siento más centrada y menos reactiva ante los pequeños inconvenientes de la vida. He aprendido a darme espacio, a ser más amable conmigo misma y a no culparme por las recaídas o los días difíciles. Entendí que la salud no es algo que solo se mide en números o en síntomas, sino en cómo te sientes, cómo vives. Hoy puedo decir que no solo mi cabeza está mejor, sino también mi corazón. Lo que más me impacta al mirar atrás es cómo pude haber ignorado durante tanto tiempo lo que mi cuerpo necesitaba. Es curioso cómo muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pero al final no es suficiente. Yo pensaba que me estaba cuidando,
pero la realidad era que estaba mal alimentada, desinformada y desconectada. Ahora entiendo que cada detalle cuenta, cada decisión diaria suma o resta. Me doy cuenta de que nunca es tarde para empezar a cambiar, para tomar decisiones que realmente nos acerquen a lo que queremos ser. Los hábitos que empecé a incorporar, como comer con regularidad, reducir el café, aumentar las frutas y los vegetales, y priorizar las proteínas y el magnesio, no solo mejoraron mi salud física, sino también mi bienestar emocional. Cada vez que me siento mejor, me acuerdo de todo lo que pasé y me siento agradecida. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Y esa es la parte más poderosa de todo esto, saber que el poder de cambiar está en nuestras manos, y que, a veces, basta un pequeño ajuste para transformar completamente nuestra vida. Hoy, miro mi vida con una perspectiva diferente. Las migrañas ya no son mi sombra. No soy la misma persona que era hace unos meses, atrapada en un ciclo de dolor e impotencia. Recuerdo la desesperación que sentía cada mañana al despertar, sabiendo que el día comenzaría con ese peso en la cabeza. Ahora, la sensación de libertad es indescriptible. Es curioso cómo algo tan simple como comer bien y con regularidad puede cambiarlo todo. Pero más allá de eso, he aprendido a escuchar a mi cuerpo, a darme el tiempo que necesito para cuidar de mí misma. Ya no vivo apresurada, ni agobiada por la presión de cumplir con todas las expectativas. Vivo más consciente, más agradecida, más plena. Y aunque sé que la vida no siempre será perfecta, tengo las herramientas para enfrentar lo que venga con calma, sin miedo. Lo que antes parecía una lucha constante, hoy es una lección aprendida, una victoria personal. Ahora sé que el bienestar no es algo que llega de forma instantánea, ni es algo que se logra de un día para otro. Es un camino, uno que requiere compromiso y paciencia, pero también es un viaje que vale la pena. He recuperado mis pasatiempos, he vuelto a disfrutar de las pequeñas cosas que había dejado de lado, y lo más importante, he recuperado mi vida. Mi salud ahora no es solo la ausencia de enfermedad, sino una sensación de plenitud, de equilibrio. Todo empezó con un simple cambio, escuchar a alguien que me sugirió algo diferente. Y aunque hoy sigo aprendiendo y adaptándome, sé que cada paso que doy es un paso hacia una vida más sana, más feliz y más en paz conmigo misma. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que sí, es posible. La transformación comienza por tomar las riendas de tu salud, y nunca es tarde para hacerlo. Mi experiencia me lo ha enseñado. Recuerdo claramente el día en que me di cuenta de que la transformación ya no era algo que estaba buscando, sino algo que ya había vivido. Estaba en la cocina, cocinando mi almuerzo con calma, algo que nunca hacía antes. Solía apurarme a preparar las cosas, corriendo de un lado a otro, siempre con la sensación de que el dolor de cabeza me acechaba, esperando que llegara el momento en que ya no pudiera más. Sin embargo, ese día, mientras picaba las verduras para una ensalada, me sentí completamente en paz. Sentí que estaba tomando mi tiempo, que el ritmo de mi vida ya no estaba dictado por el dolor, ni por el estrés de que cada minuto fuera un conteo regresivo hacia el agotamiento. Fue como si, por fin, pudiera respirar tranquilamente. Me senté a comer y, en ese momento, sentí una gratitud profunda. Mi vida había cambiado, y yo había cambiado con ella, pero de una manera que nunca imaginé que fuera tan sencilla de lograr. Lo que más me sorprendió en todo este proceso fue la cantidad de gente que se acercó a mí para preguntarme qué había hecho para mejorar. Primero, pensaron que era solo una coincidencia, o que era algo temporal. Pero cuando empezaron a ver que las mejoras eran constantes, no solo me pedían consejos, sino que se interesaban genuinamente en lo que había hecho. Recibí llamadas de amigas y familiares, pidiéndome que les explicara qué había cambiado en mi vida. Lo curioso es que mi historia no tiene secretos ni trucos mágicos. Todo lo que hice fue ajustar lo que ya estaba haciendo, simplemente dándole más atención a los detalles de lo que mi cuerpo realmente necesitaba. No es que sea un cambio grandioso ni complicado, sino una serie de pequeños ajustes que hicieron una gran diferencia. Empezar a comer más balanceado, reducir el café, tomar más agua, dormir mejor y, por sobre todo, tener paciencia conmigo misma. Todo eso sumó de una manera que transformó mi salud física y emocional. Al principio, cuando comencé a hacer estos cambios, me sentía un poco desconectada, como si estuviera forzando algo que no era parte de mí. Durante años, había vivido a mi manera, y esas nuevas rutinas, aunque muy simples, me descolocaban. A veces pensaba que podía volver a lo que hacía antes, porque no sentía que fuera necesario cambiar tanto. Pero, por suerte, la constancia me hizo darme cuenta de que cada pequeña modificación valía la pena. En lugar de ver esto como una imposición, comencé a verlo como una forma de amor propio. Cada comida era una oportunidad para darle a mi cuerpo lo que necesitaba, cada vaso de agua una forma de nutrir mis células, y cada momento de descanso era un recordatorio de que merecía tiempo para mí. Todo eso comenzó a formar una red de cuidado que hizo que mi vida se sintiera más plena. Ya no sentía que todo giraba en torno al dolor, sino en torno a mi bienestar.
A lo largo de los meses, empecé a notar cambios en mi piel, mi energía, incluso en mi postura. Había perdido esa rigidez que me hacía caminar encorvada, siempre a la defensiva. Ahora me sentía más ligera, más activa, con más ganas de hacer cosas. Las tardes de costura, que antes solo eran un escape del dolor, ahora se convirtieron en momentos de relajación genuina. Me daba cuenta de que ya no tenía que detenerme a mitad de la actividad para descansar o para aliviar el dolor de cabeza. Mi cuerpo me respondía, y eso fue uno de los regalos más grandes que me dio esta transformación. Volví a ser yo, la mujer que disfrutaba de sus hobbies, de la lectura, de los paseos por el parque, sin que el dolor fuera el protagonista de mi día. Cada momento de bienestar se convirtió en una victoria, en un recordatorio de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Hubo días, por supuesto, en los que el progreso no fue tan rápido, en los que la duda volvió a aparecer. Al principio, pensé que los resultados serían inmediatos, pero pronto entendí que la salud es un proceso y que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Sin embargo, cada vez que sentía que algo no iba bien, me detenía a reflexionar sobre el progreso que ya había logrado. Esto me ayudó a seguir adelante, sin rendirme. Fue una lección muy importante, ser amable conmigo misma, ser paciente, y reconocer que cada paso, por pequeño que fuera, estaba conduciéndome a un lugar mejor. La clave fue persistir sin desesperación, confiar en el proceso y sobre todo, no abandonar los hábitos que me estaban ayudando. Cada pequeño cambio que se hacía habitual se convertía en una forma de autocuidado que, aunque al principio parecía insignificante, a largo plazo resultó ser la diferencia entre seguir viviendo con dolor o comenzar a disfrutar de una vida sin él. Lo más impactante de toda esta experiencia fue que no solo logré mejorar mi salud, sino que pude ver cómo todo lo demás en mi vida también mejoró. Al recuperar mi bienestar, recuperé también mi energía emocional, mi paciencia, mi alegría. Y lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que mis relaciones también se vieron beneficiadas. Mi esposo, que siempre estuvo allí apoyándome, ahora veía una versión más activa y feliz de mí. Mis hijos también notaron el cambio, y me agradecieron por estar más presente en sus vidas. Ya no estaba atrapada en mi propio malestar, sino que podía disfrutar de momentos con ellos, compartir risas, estar disponible sin sentirme agotada. De alguna manera, al cuidar de mí misma, también pude cuidar mejor a los que más amo. Esa fue una de las mayores lecciones que aprendí. Cuidar mi salud no es solo un acto de amor propio, sino que se extiende a todas las áreas de mi vida. Una de las cosas más interesantes que me ocurrió a medida que pasaban los meses fue darme cuenta de la enorme conexión que existe entre la mente y el cuerpo. Durante años, había creído que mis migrañas eran simplemente físicas, como si mi cuerpo fuera el único culpable. Pero a medida que cambiaba mis hábitos alimenticios, también empecé a trabajar más en mi interior. Aprendí que la forma en que pensaba, las preocupaciones que acumulaba y el estrés que vivía diariamente también afectaban mi bienestar físico. Empecé a practicar la respiración profunda, a tomarme momentos para meditar, aunque al principio me costaba, ya que siempre estaba acostumbrada a estar en constante movimiento. Pero cuando empecé a darme esos pequeños espacios de calma, me di cuenta de que mi mente también necesitaba ser alimentada. No solo el cuerpo requería cuidados, sino también mi salud emocional. Al equilibrar mi alimentación con la tranquilidad mental, las migrañas empezaron a disminuir aún más, y mi bienestar general se elevó. No fue solo un cambio de dieta, sino un cambio en mi estilo de vida completo, en cómo me relacionaba conmigo misma. Recuerdo que en las primeras semanas después de empezar el cambio, pensaba que todo esto de la alimentación y la nutrición era algo temporal, como si pudiera volver a mi antigua rutina después de un tiempo. Pero me sorprendí a mí misma cuando entendí que no quería volver atrás. Cada día me sentía más conectada con mi cuerpo, más consciente de lo que necesitaba, y sobre todo, más en paz. Ya no me apresuraba por el día, ya no veía la comida como algo que debía hacer solo para sobrevivir. Empecé a ver la comida como una forma de nutrir todo mi ser, como una oportunidad para darle al cuerpo los nutrientes necesarios para que funcionara correctamente. Y eso me llevó a ver la vida de manera diferente. Lo que antes consideraba una carga, como las tareas diarias o las responsabilidades, ahora lo veía como una oportunidad para disfrutar, para estar presente. La relación con la comida, mi cuerpo y mi mente se transformó, y eso cambió mi percepción de todo lo que me rodeaba. Una de las cosas que más me hizo reflexionar fue darme cuenta de cómo mi salud había estado, de alguna manera, condicionada por lo que pensaba que era lo normal. Siempre acepté las migrañas como parte de mi vida, como una consecuencia inevitable del envejecimiento o el estrés. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que estaba ignorando señales claras de mi cuerpo. Si bien siempre fui muy meticulosa y disciplinada, nunca me cuestioné si lo que estaba haciendo realmente estaba beneficiando mi salud. ¿Comer solo una vez al día? ¿Tomar café en ayunas? No me di cuenta de lo perjudicial que era para mi cuerpo, y cómo esos hábitos mantenían a mi sistema en un estado de desequilibrio. Al cambiar mi enfoque hacia una alimentación balanceada,
regular y más nutritiva, mi cuerpo me empezó a devolver lo que siempre había pedido: bienestar, energía y paz. El simple acto de tomarme el tiempo para comer de forma correcta y consciente fue un cambio radical en mi vida, y me enseñó a escucharme más. Ahora, mientras miro hacia atrás, me siento profundamente agradecida por todo lo que he aprendido a través de este proceso. No fue fácil, y hubo momentos en que sentí que estaba retrocediendo, pero lo que descubrí es que la salud es un viaje, no un destino. Es un camino lleno de aprendizajes y de paciencia. Este viaje me ha dado una nueva perspectiva sobre lo que significa realmente cuidar de uno mismo. He aprendido que no se trata solo de tomar medicinas o ir al médico cuando algo está mal. Se trata de hacer cambios conscientes, de tomar decisiones diarias que mejoren nuestra calidad de vida y nuestra salud a largo plazo. Hoy, cuando me levanto por la mañana, no pienso en el dolor de cabeza que me esperaba al abrir los ojos. En cambio, pienso en lo que voy a comer, en cómo puedo nutrir mi cuerpo y mi mente. Mi vida ha cambiado en tantas formas, y lo más valioso de todo es que ya no tengo miedo de lo que el mañana pueda traer. He recuperado mi vitalidad, y eso me ha dado la confianza para seguir adelante con fuerza y esperanza.